Ok, Eric. Muy bien, chicos. Tema 10. Trabajo y potencia mecánica. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Definimos aquí en primer lugar el trabajo mecánico que realiza una fuerza. Y esta fuerza la vamos a considerar en módulo constante. Entonces, el trabajo que realiza una fuerza constante lo vamos a definir de la siguiente manera. Observa aquí esta gráfica. Tenemos un cuerpo, un bloque ahí que está actuando esta fuerza F y hace que esta fuerza hace que este cuerpo tenga un desplazamiento desde el punto A hasta el punto B. Por tanto, el trabajo lo vamos a definir como el producto, la fuerza, o sea, el módulo de la fuerza, veces la distancia aquí entre A y B, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal, con la horizontal, ese ángulo teta. Entonces ahí tenemos la definición del trabajo generado por una fuerza. Y claro, dependiendo de este ángulo, del valor de este ángulo, nosotros podemos tener trabajo negativo, trabajo positivo y trabajo cero. Pues vamos a ver cada uno de estos casos. Pero antes, bueno, aquí tenemos las unidades que vamos a usar para el trabajo. La fuerza en Newton, la distancia en metros. Por lo tanto, el trabajo, la unidad en el sistema internacional que adopta Newton metros se llama joules. Una J mayúscula ahí para representar los joules. Ok, veamos los casos. Oye, ¿qué pasaría si el ángulo que forma la fuerza con horizontal es 0 grados? Este no es O, es 0 grados. ¿Cómo sería nuestra gráfica? Así como ustedes están viendo aquí en sus pantallas. Observa, la fuerza y la distancia son paralelos en la misma dirección y sentido. O sea, la fuerza apunta a la derecha, esa distancia desde A hasta B también es un vector representado como un vector que se va a la derecha. En este caso el trabajo va a ser positivo y se calcula simplemente haciendo el producto F versus, perdón, por esa distancia. ¿Ok? Por esa distancia, ahí tenemos su trabajo, el trabajo de esta fuerza positivo. Entonces el trabajo positivo será cuando la fuerza y la distancia, además de ser paralelas, tienen la misma orientación, el mismo sentido aquí. ¿Okay? El otro caso es cuando el ángulo es 180 grados. Este ángulo θ es 180 grados. ¿Cómo así, profesor? Claro, 180 grados significa que la fuerza, además de ser paralelo con esta distancia, va a estar en sentido totalmente opuesta, o sea, contraria a la distancia, tal como ustedes lo ven aquí en la figura. Si la distancia es hacia la derecha, la fuerza está en una orientación opuesta, contraria a la distancia. En este caso el trabajo sería negativo. Entonces tenemos que el trabajo, cuando es paralelo a la distancia y contraria, su trabajo es negativo. La fuerza veces la distancia desde el punto A hasta el punto B, trabajo aquí negativo. Entonces tenemos trabajo positivo, tenemos trabajo negativo, y por último, cuando el ángulo es 90 grados. Oye, ¿qué pasaría cuando el ángulo es 90 grados? Significa que la fuerza y la distancia son perpendiculares. Oye, si son perpendiculares, su trabajo aquí será cero, será nulo, no realiza trabajo. Cuando ves que la fuerza es perpendicular aquí a la distancia o al desplazamiento, su trabajo será nulo. Por ejemplo, si consideramos el peso de este bloque o la reacción normal, son perpendiculares aquí a esta distancia horizontal, por lo tanto ellos no realizan trabajo, usando esta notita, este caso del ángulo 90 grados. ¿Ok? Ahí está. Oye, ¿qué pasaría si en el cuerpo está actuando F1, F2, varias fuerzas? Y queremos saber cuál es el trabajo total o trabajo neto que realizan esas fuerzas sobre un cuerpo ahí determinado. Para para calcular ese trabajo neto, simplemente calculamos el trabajo de cada una de las fuerzas y los sumamos. Simplemente eso. No hay ningún secreto dependiendo ahí de los casos. Puede ser trabajo positivo, negativo o cero. Sumamos algebraicamente y ya está. Ahí tenemos el trabajo neto. Muy bien. Ahora vamos a estudiar un poco la potencia mecánica. Esta es otra magnitud escalar.
Bueno, al igual que el trabajo también es una magnitud escalar, la potencia mecánica es una magnitud escalar que, que nos expresa la rapidez con la cual algo o alguien realiza un trabajo. O sea, cuánto trabajo en un determinado tiempo, esa es la definición de la potencia mecánica. Y la definimos trabajo por unidad de tiempo. ¿Correcto? Ahí tenemos la definición de la potencia. ¿Cuáles son las unidades? El trabajo en joules, el tiempo en segundos, esto se llama watts o vatios. Ustedes ya han visto cuando compran unos foquitos, aparece un numerito 25W o 50W. Esa es unidad de la potencia con que trabaja este instrumento, este foquito. Entonces ahí tenemos la potencia. Unidad, watts o vatios. Ahí tenemos la unidad. Otra forma de calcular la potencia mecánica es definiendo aquí la potencia instantánea, que es el producto de fuerza veces la velocidad. O también conociendo la energía gastada y el tiempo en que se gastó esta energía, podemos definir aquí la potencia, la energía por unidad de tiempo. Todas ellas tienen unidad de watts o vatios en el sistema internacional. Existen otras unidades. Yo no sé si ustedes ya habrán escuchado los horsepower o los caballos de fuerza, los HP. Oye, ese camión tiene 200 caballos de fuerza. ¿Qué cosa es eso, profe? Potencia. O los caballos de vapor. También es otra unidad de la potencia. La equivalencia entre ellos es que un HP, un caballo de fuerza, es 746 watts y un caballo de vapor 735 watts. Ahí tenemos la equivalencia. En algunos problemas tal vez te pueden pedir, oye, ¿cuántos caballos de fuerza tiene, bla, 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 una máquina, por ejemplo, etcétera? Muy bien, lo que sigue es definir lo que es la eficiencia o rendimiento de una máquina. ¿Cómo así, profe? Rendimiento de una máquina. En realidad, este es una relación porcentual entre lo que usa y lo que se le entrega para que una máquina funcione. ¿Cómo así, profe? Lo que usa y lo que se le entrega. A ver, aquí en forma de diagrama tenemos una máquina y un motor que va a representar una máquina y cualquiera genérica. Para que esta máquina funcione, yo le voy a entregar algo de potencia. Esa es llamada la potencia entregada o potencia suministrada. Ok, por ejemplo, no sé si ustedes ya compraron máquinas, pero ahí aparece una cantidad de, no sé, 1000 watts. O sea, para que funcione esa máquina, tú debes de entregarle 1000 watts. Esa es la información de fábrica que viene. Ok, entonces para que funcione, yo le voy a entregar algo llamada potencia entregada, potencia suministrada. Y claro, por efectos de calentamiento, de rozamiento ahí en la parte interna de esta máquina, parte de esa potencia entregada se va a perder. Le vamos a llamar la perdida, como algunas. Y la otra, la potencia que se va a usar para realizar un determinado trabajo. Por lo tanto, la eficiencia yo lo voy a definir como la potencia que usa entre la potencia que yo le voy a entregar multiplicado por el 100%. Entonces, este es más o menos una idea porcentual de cuál es el rendimiento o de la manera como trabajo, o sea, qué cantidad de lo que yo le voy a entregar usa para realizar un determinado trabajo. Y claro, nuestra noción es que, caramba, si la eficiencia o cuanto mayor sea la eficiencia, caramba, es mejor la máquina, o sea, más potencia que es entregada, más va a usar para hacer un determinado trabajo. O sea, más eficiente es mejor, en otras palabras. Si tú tuvieras que elegir una máquina entre 30% eficiente y 80% eficiente para realizar el mismo trabajo, obviamente, lógicamente, tú elegirías el 80% eficiente. Mayor eficiencia, mayor rendimiento. Entonces ahí tenemos la idea de lo que es la eficiencia de una máquina o rendimiento. Esta letra que parece N en realidad se llama eta. Es una letra griega, se llama eta. ¿Correcto? Bueno, tenemos otras cosillas aquí que se cumplen. Todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Oye, si entra potencia entregada, sale potencia perdida más la útil. Por lo tanto, se cumple que la potencia entregada
que está entrando es igual a la pérdida más la que se usa. ¿Correcto? Por ejemplo, si entran 100 watts, 20 se pierde y 80 se usan, oye, 20 más 80 es 100, es lo que entró. ¿Correcto? Y además otra cosa, gente, la eficiencia nunca es igual o mayor que el 100%. Nunca. ¿Okay? Nunca decimos que un motor trabaja o una máquina trabaja 100% eficiente. ¿Correcto? No, no existe una máquina ideal o perfecta con esa característica. Entonces, de nuevo, esa es la potencia entregada, la perdida y la útil. La eficiencia, ahí está la formulita para calcular. Potencia útil entre la entregada multiplicado por el 100%. ¿Ok? Esa es una forma en porcentaje de escribir la eficiencia. Algunos también acostumbran a escribir la eficiencia en decimales. Por ejemplo, si tenemos una eficiencia del 30%, en decimal yo lo puedo escribir como 0.3. Si tenemos 80% de eficiencia, 0.8. Es una manera o otra forma ahí de escribir la eficiencia de una máquina. Muy bien, gente, y con esto ya podemos resolver nuestros problemas. Problema número 1. El bloque de masa 4 kilogramos. Ahí tenemos un bloque de esta masa 4 kilogramos. Avanza sobre un plano liso con aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos esta aceleración para este bloque. Hallar el trabajo de F. ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza? Esa es nuestra incógnita, nuestra pregunta. Muy bien, déjame aquí exagerar un poquito solamente la figura. Un poquito, gente, un poquito. Ahí está. Gente, queremos saber cuál es el trabajo de esta fuerza. Vamos a traer aquí nuestra fórmula. Hemos definido el trabajo como ¿qué? Como el producto de fuerza veces la distancia. Como en la figura, la fuerza que aparece aquí con la distancia. Vamos a especificar aquí la distancia. Vamos a imaginarnos que va desde el punto A hasta el punto B recorriendo todos estos 10 metros. Que sería nuestra distancia. 10 metros. Observa que la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, estamos en este caso que el ángulo es 0 grados. El trabajo, por lo tanto, sería simplemente el producto de fuerza por distancia y además positivo. Ahí tenemos nuestra fórmula que vamos a usar. Oye, ¿la distancia lo tenemos? Sí, 10 metros. Profe, ¿la fuerza no la tenemos? Es lo que queremos calcular. Multiplicado por la distancia ya tenemos el trabajo. Por lo tanto, aquí faltaría hallar cuánto es esta fuerza. Pero, oye, por dato del problema nos dice que este bloque, debido a la acción de la fuerza, tiene una aceleración. Y la aceleración, aquí te lo da por suerte, 5 metros por segundo al cuadrado. Además, aquí la masa es 4 kilogramos. Oye, una fuerza que produce una aceleración en el cuerpo. ¿Se acuerdan de la segunda ley de Newton? Entonces vamos a aplicar aquí dinámica para calcular cuánto vale esta fuerza. Recordamos aquí dinámica, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Yo digo dinámica porque es en el tema, es en ese tema que se aplica esta segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. La semana pasada ya vimos algunos ejemplos, segunda ley. Muy bien, a partir de la segunda ley nosotros vamos a calcular esta fuerza. Oye, ¿y esto, profe, sumatoria de fuerzas? ¿Qué es eso? Es la fuerza que está actuando básicamente en el cuerpo, que es F. Por lo tanto, F va a ser igual. ¿La masa de quién, profe? La masa del cuerpo, que es 4, multiplicado por la aceleración, que vale 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería aquí la fuerza que está siendo aplicado sobre el cuerpo? A ver, tú también trabaja, no te pases. ¿Cuánto es 4 por 5? A ver, chicos. A ver, gente, ¿cuánto es 4 por 5? Muy bien, Franco. Ahí está, Franco despertó de su sueño. Ahí está. 20 newton. Oye, con este valor de la fuerza, ¿ya podemos calcular el trabajo? Sí. Entonces vamos a hacer. Queremos el trabajo de esa fuerza F para llevarlo desde el punto A hasta el punto B. Obviamente va a ser positivo.
La fuerza vale 20, vamos a colocarlo ahí, newton con todo y unidades, multiplicado por la distancia desde el punto A hasta el punto B, que es 10 metros. 10, el número de mi camiseta de fútbol. Ahí está. Muy bien, gente. ¿Cuánto sería el trabajo de esta fuerza F? A ver. 20. Ahí está, 200. Y la unidad newton-metro se llama joule. Ahí tenemos el trabajo de esta fuerza. Muy bien, respuesta. A ver, 200 joules. Y sería alternativa B de Bora. Ok, gente, entonces recapitulando este problemilla. Oye, este cuerpo está siendo actuado por una fuerza que le imprime una aceleración. Yo quiero saber cuál es el trabajo de esta fuerza. A partir de la definición en la parte teórica que hemos visto, el trabajo se define como el producto fuerza por distancia. En este caso, siendo que la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección y sentido, tenemos un trabajo que es positivo. Oye, la distancia aquí lo tenemos, 10. Falta calcular la fuerza. ¿Cómo la estamos calculando? Usando la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante que está siendo aplicado es el producto de la masa veces la aceleración. La masa 4, aceleración 5, 4 por 5, 20. Y tenemos la fuerza. Regresamos a la fórmula del trabajo y con la ayuda de todos, ahí tenemos el trabajo de esa fuerza. 200 joules. Comentarios, chicos, hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien, Alex. Cheque, Alex. Buenas noches, buenas noches. Y gente, buenas noches. Vamos a hacer el problema 2. A ver, una máquina pierde 60 watts. Recuerda que este W es la unidad de la potencia. Como la pierde, es la potencia que se perdió, o sea, la potencia perdida, o la perdida, como algunas. Por medio de calor. Si la potencia aprovechable, o sea, la útil, llega a ser 140 watts, la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia de dicha máquina? Entonces, estamos aquí en la parte de eficiencia o rendimiento de una máquina. Aprovechando aquí la figura, voy a llevar esto. Ahí está la máquina. Y también voy a traer la formulilla de la eficiencia o rendimiento. Ahí está. A ver, a partir de los datos del problema tenemos lo siguiente. Oye, pierde. O sea, la potencia que se perdió es 60 watts. Aquí la potencia perdida, vamos a escribirla, 60 watts. Déjame mejor exagerar aquí, aumentar el gráfico. Ahí está, para que lo veas. La perdida, 60 watts. ¿Qué más nos dice el problema? Si la potencia aprovechable o la potencia útil es 140, la potencia útil aquí, 140. Entonces vamos a escribir ese dato, 140 watts. La pregunta es, ¿cuál es la eficiencia o rendimiento de esta máquina? Esa es nuestra incógnita, nuestra pregunta. Muy bien, gente, a partir de la formulita de la eficiencia, para calcularla, ¿qué necesitamos? Observa ahí, necesitamos la potencia útil, que ya está, y también la potencia entregada. Oye, pero en el problema me dan la perdida. La perdida no me interesa, no nos sirve para la eficiencia, pero sí nos sirve para calcular la potencia entregada. Oye, ¿y a qué es igual la potencia entregada? ¿Se acuerdan de la nota aquí? Todo lo que entre tiene que salir. Por lo tanto, a partir de esta notita, que la potencia entregada va a ser igual a ¿quién? A la potencia perdida más la potencia útil. ¿Cuánto sería entonces la potencia que se le entregó? A ver, vamos a reemplazar aquí. La perdida, ese es... Ahí está. La útil, 140, y lo dijo su compañero, por lo tanto la potencia entregada sería 200 watts. Muy bien. Oye, ahora sí ya podemos calcular la eficiencia o rendimiento de esta máquina. Vamos a reemplazar entonces. La eficiencia va a ser igual. La potencia útil, que vale 140,
watts dividido entre la potencia entregada, que es 200 watts, y esto multiplicado por el 100%. 100%. Muy bien. Y lo que sigue, bueno, es historia, alegría y felicidad, ¿verdad? Para hacer el cálculo. Ahora veamos, 2 ceros abajo, 2 ceros arriba. ¿Puedo simplificar, sí o no? Exactamente, ahí lo dijo el amigo Franco. Por lo tanto, la eficiencia sería 70%. Ahí está. Muy bien, gente. ¿Comentarios hasta aquí? Respuesta B. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Esa es la idea, que todo esté claro. Ahí tenemos la eficiencia o rendimiento de la máquina. Si yo lo quiero escribir esto en bueno, aquí está en porcentaje. Si la alternativa hubieran sido decimales, ¿cómo sería esto en decimal? ¿Se acuerdan que 70% se escribe 70 por 100? Así se escribe. Oye, ¿cómo es eso? 70 entre 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da 70 entre 100? 0.7. Por lo tanto, otra forma de expresar la eficiencia, 0.7. O sea, si la alternativa te lo hubieran cambiado 0.5, 0.7, 0.75, ya sabes cuál marcar, ¿verdad? 0.8, 0.85, entonces ya sabes cuál marcar. Cualquiera de las dos, 0.7 o 70% es correcto. Muy bien, seguimos entonces. Problema 3. Problema 3. Uy, 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 claro. Calcular el trabajo neto. Ahí está. Trabajo neto, trabajo total sobre el cuerpo para un desplazamiento de 15 metros. Sobre la superficie rugosa, te dan una superficie aquí áspera, rugosa. Y bueno, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a calcular el trabajo neto o trabajo total en este bloque que se mueve en esta superficie rugosa. Muy bien, gente, lo primero que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, el DCL, que ya estamos cansados de hacer esto, para aplicar las condiciones, o la primera condición del equilibrio, la segunda condición del equilibrio. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Muy bien, en primer lugar tenemos el peso. El peso, no te olvides, que es el producto de la masa veces la gravedad. La masa es 5, gravedad 10, por lo tanto 5 por 10 serían 50 unidad de fuerza en el sistema internacional Newton. ¿Qué otra fuerza aparece? Tenemos la reacción normal. La reacción normal ahí perpendicular a la superficie. Tenemos la reacción normal. Eso lo hemos visto cuando estudiamos las leyes de Newton. También el peso aquí es perpendicular a la superficie. La superficie, claro, es horizontal. El peso y la normal están en la vertical, por lo tanto son perpendiculares. Muy bien, ¿qué otra fuerza actúa sobre este cuerpo? A ver, gente, por intuición, observa aquí. 50 jala más o menos en esta dirección hacia la derecha y 20 está en contra. ¿Hacia dónde se mueve este cuerpo, este bloque? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? A ver, ¿qué me dice? Se mueve hacia la derecha, claro, por intuición, claro. 50 es mayor, por lo tanto se va a mover este bloque hacia la derecha. Entonces, el movimiento es hacia la derecha. Este cuerpo se va a desplazar hacia la derecha. Entonces aprovecho aquí para colocar el desplazamiento. Vamos a imaginarnos que parte de este punto A y llega a este punto B. Este desplazamiento es igual a ¿cuánto? El problema nos dice 15 metros. Perfecto. Oye, pero el piso es rugoso. Oye, si el piso es rugoso, ¿qué significa eso, profesor? Significa que existe una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento en contra del movimiento. Entonces dibujábamos ahí la fuerza de fricción en contra de este movimiento. ¿A qué es igual la fuerza de fricción? Vamos a recordar aquí rápidamente. La fuerza de fricción es el producto del coeficiente de rozamiento. En este caso es el coeficiente de rozamiento cinético por la reacción
normal. Muy bien, gente. Hasta ahí hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y bueno, el problema ya te ayuda que acá hay un 20 newton hacia la izquierda y un 50 newton más o menos en esa dirección hacia la derecha, hacia arriba. Muy bien, gente. Para calcular el trabajo neto, voy a hacer lo siguiente. Esta fuerza de 50 newton, yo la voy a descomponer. ¿Ok? Profe, ¿por qué la va a descomponer? Ya te voy a explicar, calma ahí. Una componente horizontal y la otra componente vertical. Observa que el ángulo es 37. El ángulo 37 ya estamos cansados también de verlo. Los famosos 3, 4 y 5. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Observa ahí. Hoy este es 37. Dice que es 5. 5K. Aquí va a ser 3K y aquí va a ser 4K. Los famosos 3, 4, 5, ¿verdad? Por lo tanto, aquí las componentes. En la vertical tendríamos 30 newton y en horizontal tendríamos 40 newton. Una vez descompuesto este vector, ya te olvidas de él, ya no existe más. Lo hemos expresado en una componente horizontal y la otra vertical. Profesor, ¿por qué ha hecho eso? Gente, porque la fuerza de 50 newton, así como está, eh, tal vez podríamos haber usado aquí la definición directamente, pero lo pongo así porque te das cuenta de algo. La distancia es horizontal. Por lo tanto, la componente horizontal aquí va a realizar trabajo. Profe, la otra, la componente vertical aquí es perpendicular, por lo tanto ella no realiza el trabajo. O sea, las únicas que van a realizar el trabajo aquí en la horizontal. ¿Por qué en la horizontal, profe? Porque en la horizontal está el desplazamiento, está el movimiento. Sería esta fuerza de 40, la fuerza de fricción y la fuerza de 20 newton. Son las únicas que van a contribuir para el trabajo neto. ¿Qué pasa con la normal? ¿Qué pasa con el peso? ¿Y qué pasa con la otra componente? Veamos aquí el dato. Ellas son perpendiculares a la distancia. Observen aquí la nota 3. Como son perpendiculares, ellos no realizan trabajo. Entonces, el trabajo de estas fuerzas que son perpendiculares a la distancia no va a contribuir, va a ser nula. Por lo tanto, lo que me interesa aquí son esas fuerzas que son paralelas a la distancia. Muy bien, gente, a ver. Oye, pero ya está bien, profe. En la vertical tenemos 50 newton que sube, 30 newton que también está subiendo y 50 newton que baja. Gente, el movimiento es únicamente horizontal. Profe, ¿y en la vertical qué pasa? Gente, en la vertical no hay movimiento, por lo tanto se encuentra en equilibrio. Podemos decir, oye, la sumatoria de fuerzas en la vertical va a ser nula, es la primera condición del equilibrio. O por intuición podemos decir, oye, ya, como está en equilibrio en la vertical, si 50 bajan, ¿cuánto debe de subir para compensar esos 50? ¿Se acuerdan? Esa intuición que aprendimos. A ver, gente. Oye, 50 baja. ¿Cuánto debe de subir? ¿Debe de subir también 50, sí o no? Sí. Oye, acá hay 30. Acá hay 30. Muy bien. ¿Cuánto falta para 50? Por intuición, ¿cuánto sería la normal? 20. Muy bien. Ahí está. ¿Estás de acuerdo conmigo? Oye, 50 baja. ¿Cuánto debe de subir? Para compensar, para que el equilibrio, para que la resultante en la vertical sea cero, o mejor, sumatoria de fuerzas. Las que suben deben compensarse con la sumatoria de fuerzas en módulo que baja. Oye, sube n más 30. N más 30. ¿Debe compensar a quién? A la que baja. ¿Quién baja? 50. Por lo tanto, la normal sería 20. O por intuición, oye, 50 baja. ¿Cuánto debe de subir? 50 también. Oye, 30 aquí. ¿Cuánto falta para 50? 20. Y ya está. Muy bien. Hasta ahí. Profe, ¿por qué ha calculado la normal? ¿Por qué he calculado la normal, gente? Porque la fuerza de fricción es mu cinético por la normal. El mu cinético es un dato conocido y la normal lo acabamos de calcular. Por lo tanto, ¿a qué sería igual la fuerza de fricción? Voy a escribirlo aquí abajito. ¿A qué va a ser igual la fuerza de fricción? Va a ser coeficiente de fricción 0.4
multiplicado por la reacción normal que vale 20. Perfecto. ¿Cuánto sería esto? Bueno, 8 newton. Ahí está. 0.4 por 20 es 8 newton. Muy bien, gente. Ya tenemos la fuerza de fricción, o sea, este vector de verde en contra, 8 newton. Ahí está. Existe una forma, gente. Queremos saber cuál es el trabajo neto o total. Aquí tenemos la relación para calcular ese trabajo neto, pero también existe una manera tal vez más práctica de calcular este trabajo neto. Observa aquí, desde el punto A hasta el punto B. Si yo quiero hallar el trabajo neto, únicamente sería la fuerza resultante multiplicado por su distancia. Ahí está. Oye, ¿la distancia lo tenemos? Sí, 15 metros. ¿Y quién sería la fuerza resultante, profesor? Oye, ¿quién sería la fuerza resultante? A ver, vamos a traer de nuevo al bloque. Vamos a traer de nuevo a este bloque. Presta atención aquí porque aquí está la jugadita. Ahí tenemos el bloque. La superficie horizontal, profe, ¿dónde está? Ahí está la superficie horizontal. Y ahí tenemos el bloque. Voy a dibujar aquí las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Observa que aquí aparece la fuerza de fricción. Voy a escribir aquí sus valores numéricos. La fuerza de fricción que vale 8 newton. Además, los 20 que está siendo actuado así en esta dirección, 20 newton. Y por aquí a la derecha tenemos esta componente de la fuerza de 50 que era originalmente. Por lo tanto, colocamos aquí 40 newton. Muy bien, gente, hemos dicho que el movimiento se encuentra en la horizontal. ¿Te das cuenta que hay 3 vectores en la horizontal? Oye, 20, 8 a la izquierda y 40 hacia la derecha. Si te preguntara, oye, ¿cuál es la resultante de estos vectores? ¿Cuánto sería? ¿Y hacia dónde? ¿En qué dirección? ¿Cuál es la dirección de la resultante aquí? ¿Se acuerdan que en vectores nosotros comentamos, oye, si un vector apunta a la derecha, lo sumas y apunta a la izquierda, ¿qué le haces? Ahí está, ya lo pensaste. Ahora sí, ¿cuál es la resultante aquí? Sumas y restas algebraicamente. 40 hacia la derecha, profe, le sumas. 20 hacia la izquierda, le restas. 80 no, 8 a la izquierda, también le restas. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestro vector resultante y en qué dirección o hacia dónde se dirige? 40 hacia la derecha, posi. 20 hacia la izquierda, nega. 8 hacia la izquierda, nega. ¿Cuánto sería la resultante? A ver, dímelo, resta con los dedos. A ver, gente, 40 menos 20 es 20. 12, muy bien. ¿12 qué? 12 newton. ¿Y hacia dónde, profe? Como dio positivo y estamos en el eje horizontal, la fuerza resultante sería 12 newton hacia la derecha. Por lo tanto, ya tenemos la fuerza resultante. Y con eso, profe, vamos a calcular el trabajo neto o total. Entonces, esta es una manera práctica de calcular este trabajo neto o total. La fuerza resultante, 12 newton, multiplicado por la distancia, 15 metros. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería aquí el producto 12 por 15? A ver, te ayudo, termina en 0. ¿Cuánto es 12 por 15? Rápido, rápido, gente, rápido. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto, gente? 180. Muy bien. 180 unidad joules. Ahí tenemos. Vamos a confiar en su compañero. Aquí la alternativa es C, decena. Y ahí tenemos, gente, el trabajo neto o trabajo total sobre este cuerpo. Si te hubieran pedido únicamente cuál es el trabajo de la fuerza de fricción, observa que la fuerza de fricción aquí de verde y la distancia son paralelas, pero dirección contraria. Oye, si la dirección es contraria, estamos en este caso. Su trabajo entonces sería negativo.
trabajo negativo. Es un detalle ahí para tomar en cuenta. Ok, gente, entonces vamos a hacer un problema más. Vamos a hacer un problemilla más y ya estamos acercándonos a la parte final. Problema 4. Al levantar un bloque de 1 kilogramo, una altura de 3 metros. Ahí tenemos un bloque que va a ser levantado a una altura de 3 metros. La fuerza F realizó un trabajo de 36 joules. Es el trabajo que realiza esta fuerza sobre este bloque para levantarlo a una altura de 3 metros. Si la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál fue la aceleración con que se elevó dicho bloque? ¿Con qué aceleración se elevó dicho bloque? Muy bien, gente, este problema es semejante al problema 1, solo que ahora está en la vertical. Entonces vamos a imaginarnos aquí, vamos a imaginarnos la situación del problema. Entonces tenemos un bloque de 1 kilogramo. Vamos a traer aquí un bloque en rojito. Ahí está, de 1 kilogramo. Vamos a ponerlo más grande. Ahí está. La masa, 1 kilogramo. Vamos a aplicarle una fuerza obviamente vertical para levantarlo a una altura de 3 metros. Ahí está, esa es la fuerza que yo le voy a aplicar y lo vamos a levantar a una altura de 3 metros. Vamos a representar esa alturita como si fuera esta distancia vertical. Vamos a llamarle simplemente D, una distancia aquí en la vertical de 3 metros. Ese es el dato del problema, el datazo. Y me dice que esta fuerza realizó un trabajo de 36 joules. El dato del problema, el trabajo de esta fuerza es 36 joules. Bueno, si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, hay que especificarla aquí por segundo al cuadrado. ¿Cuál fue la aceleración? Me piden cuál fue la aceleración de este bloque. Esa es nuestra incógnita. ¿Con qué aceleración tiene o presentó este bloque? Muy bien, gente, vamos a imaginarnos que ya este bloque se movió un poquito. Estamos por ahí. Ahí está. Queremos saber cuál es la aceleración de este bloque, siendo que está actuando esta fuerza F, que lo hace mover esta distancia. Oye, si la fuerza produce un movimiento y una aceleración está presente, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Por lo tanto, a ver dónde lo coloco. Voy a colocarlo aquí. De la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Oye, la masa es 1 kilogramo, la aceleración es la incógnita. Y la suma de fuerzas, ¿cómo se interpreta esto? La suma de fuerzas son las fuerzas a favor del movimiento menos en contra. O sea, las fuerzas a favor menos en contra. Para esto, bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre, antes que me olvide aquí. No te olvides del peso. El peso también está actuando sobre el bloque, es el producto de la masa por la gravedad. La masa es 1, gravedad 10, por lo tanto su peso sería 10 newton. Entonces, ¿quién va a favor de la aceleración? F. F jala al bloque hacia arriba, lo acelera hacia arriba. F es a favor. ¿Y quién se opone? Su peso. Por lo tanto, aquí esto se interpreta como las fuerzas a favor, o sea, F, que va a favor, menos las que se oponen, 10. Y esto es igual a la masa que es 1, por la aceleración que nosotros queremos calcular. Observa que en esta ecuación, para hallar la aceleración, necesito conocer el valor de F. ¿Y cómo conocemos el valor de F? A partir del dato del trabajo que te están dando aquí. Hoy el trabajo, ¿cómo se define? Como el producto de fuerza por distancia. Observa que la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección, hacia arriba. Por lo tanto, aquí el trabajo positivo, tal como te da el problema aquí. Y este es igual a 36 joules. Oye, la fuerza es lo que yo quiero calcular. Pero la distancia es 3 metros. Voy a reemplazarlo aquí. Y este es igual a 36
donde finalmente, ¿cuánto vale la fuerza? El 36 que está multiplicando pasaría a dividir. Perdón, el 3 pasaría a dividir el 36 que estoy hablando, gente. A ver, ¿cuánto es 36 entre 3? 12. Muy bien. Una vez calculado ya esta fuerza, vamos a reemplazarlo en la segunda ley de Newton para calcular aquí la aceleración. Reemplazamos aquí, la fuerza vale 12 menos 10, y esto es igual 1 por A. No te olvides que esta es la segunda ley de Newton. Muy bien, gente, ¿cuánto sería la aceleración? A ver, resta ahí con los dedos. Perfecto. 2, ¿2 qué? 2 metros por segundo al cuadrado. Exactamente, gente, exactamente. Uy, a ver, ahí está nuestra aceleración. 2 metros por segundo al cuadrado, respuesta B de boca.